A esta hora vamos a tomar contacto y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR el arquitecto Raúl Molina Martínez, ex viceministro de Gobernanza Territorial, magíster en Políticas Públicas y una persona que conoce bien el contexto nacional, ¿no?, por la labor que viene desempeñando, ¿no? Qué gusto saludarlo, arquitecto. Tenga usted un buen día, muy amable. ¿Cómo está usted? Buen día. Muy buen día, José. ¿Cómo te va? Y saludos para tus oyentes y televidentes. Queríamos poco conversar con usted respecto al contexto político. Estamos ingresando a un año electoral, ¿no?, pero con un alto desborde del crimen organizado y el avance de las economías ilegales en el país, ¿no? Incluso estamos viendo que hoy en Lima hay una paralización de transporte producto de extorsiones, pago de cupos, etcétera, y esto también ocurre en otros puntos del territorio nacional, ¿no? ¿Cómo está analizando usted este contexto, arquitecto? ¿Cómo Un anal estado, un poder ejecutivo, un estado en general que ha abandonado a la gente, ¿no? O sea, hoy día, a la vez que se ven las noticias del paro, la otra noticia es que la presidenta no quiere compartir la información sobre las operaciones que se hizo, porque no quiere que salga a la luz pública que no fueron tanto intervenciones funcionales, sino tuvieron un componente estético. Entonces está atrapada en sus mentiras, el Poder Ejecutivo está más preocupado en defenderla a ella y el Congreso ya sabemos qué cosa es una sumatoria de intereses particulares bajo el supuesto nombre de bancadas que no representan partidos, ¿no? Y cuyos partidos han sido totalmente cooptados por esos intereses particulares. Entonces, la gente está realmente abandonada, ¿no? Los peruanos, como casi todo, como siempre lo hemos hecho, pero ahora eso ha llegado a su punto máximo, nos las arreglamos solos, ¿no? ¿Y hasta dónde puede llegar esta situación, sobre todo considerando la inacción que usted describe de parte del Ejecutivo, de parte del propio Congreso y de parte también de la Administración de Justicia, ¿no? Una colisión permanente entre Ejecutivo y la Administración de Justicia. ¿Hasta dónde podemos llegar? Como siempre he dicho, los países no son empresas y no quiebran, pueden deteriorarse ad infinitum, ¿no? O sea, algunos eh, estudiosos nos han comparado con el caso de Guatemala, donde efectivamente todo se tranza y la corrupción está absolutamente infiltrada en el Estado. Podríamos llegar a la situación de países donde las instituciones simple y llanamente no funcionan y la sociedad y el territorio se convierten en tierra de nadie. Pero yo creo que el Perú tiene una capacidad de resiliencia que deberíamos creer que en nuestro caso no vamos a permitir, la sociedad no va a permitir que lleguemos a esos niveles. Tenemos una oportunidad de renovar todas las autoridades dentro de poco más de un año y año y medio en el caso regional y local. Y creo que los políticos, la clase política no está teniendo clara, o la clase política que no está en el poder hoy día, aquellos que quieren hacer política no están teniendo claro el sentido de urgencia que tiene el Perú para una renovación de autoridades que a su vez permita renovar las prácticas y los modelos de comportamiento del Estado peruano. Ahora, el otro tema que yo le mencionaba es cómo está avanzando el crimen organizado y cómo las economías ilegales han penetrado en el país, ¿no? Y hoy tenemos localidades donde estas economías ilegales dominan, a eso se Mm. suma la informalidad. Y recientemente el Instituto de Ingenieros de Minas de Perú realizó un conversatorio donde participó el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, y otros especialistas, donde se analizó el tema financiamiento político y riesgo de economías ilegales, ¿no? Donde uno de los puntos que se ha tocado es de qué manera la campaña puede ser sufragada con recursos provenientes sobre todo de la minería ilegal, que está avanzando de una manera muy muy preocupante, usted la conoce muy de cerca, y también el narcotráfico. O sea, ese es el riesgo latente que tenemos en esta campaña política. Hay un alto riesgo, sobre todo en la elección parlamentaria, sobre todo en todos aquellos cupos parlamentarios, tanto en diputados como en Senado, que se van a elegir por departamento,
Y el mucho mayor riesgo, es un riesgo que casi es una realidad esperable, es a nivel regional y local, que podamos tener incluso alcaldías que estén bajo, digamos, representantes de las economías ilegales directamente elegidos y por lo tanto absolutamente funcionales a los intereses de estas, ¿no? Ahora, nuevamente, es el abandono del Estado, porque, digamos, estamos en una situación difícil ante la cantidad de migración que tenemos, ante los problemas no resueltos post pandemia con los peruanos que emigraron a provincias y han debido de encontrar la manera de sobrevivir. Era obvio que iba a haber un contingente de población, sobre todo jóvenes, que iban a ser población vulnerable para ser involucrado en este tipo de actividades. Pero nuevamente el Estado peruano no tiene ninguna política de respuesta a eso. Hace poco estaba escuchando de que en el caso de Patás estamos en estado de emergencia a raíz de los últimos incidentes que hubo con Minera Poderosa, donde inclusive fallecieron 2 o 3 mineros. Estamos en estado de emergencia, pero la policía está cuartelada en sus instalaciones y al ejército no se le ve. La policía hace operativos en las carreteras durante el día, pero no hace intervenciones en los lugares que todo el mundo conoce que está la minería ilegal. Y el otro gran eje en términos de minería es la formalización. Hace poco estuve en una reunión con el actual director general de formalización minera. Es una persona muy inteligente, ha sido antes director de formalización minera, tiene algunas ideas que pueden tener sentido, pero el tema es el tiempo. Si no reaccionamos, si la sociedad peruana no se organiza para enfrentar estos procesos, lo único que va a suceder es que estos procesos van a seguir ocupando territorio y el Estado peruano va a seguir perdiendo la capacidad de controlar esos territorios. Y no solo me refiero a Patás, me refiero al Cenepa, me refiero a Madre de Dios, al norte de Puno, algunas zonas de Chumbivilcas donde estoy haciendo un trabajo y el crecimiento de la minería informal en estos últimos años es espectacular. Tenemos, por ejemplo, una de las ideas que planteó el director general de formalización minera es que las concesiones no sean eternas. Es decir, si un concesionario no hace trabajos en su concesión, esta revierta al Estado para que se pueda pensar, por ejemplo, en asignárselo a organizaciones de mineros que ahora son informales porque operan en concesiones ajenas que no les dan ningún contrato para operar y entonces es imposible que se formalicen porque una de las cosas que dice la ley es no puedes formalizarte si estás en una concesión ajena. Entonces, necesitamos políticas públicas a gritos, con un enorme, como digo, sentido de urgencia, y eso necesita un nuevo contingente de gente honesta, principalmente honesta, pero también sensata, que entre al Poder Ejecutivo y ojalá una parte al Congreso en la siguiente elección, de tal manera que podamos rescatar nuestro país de la parálisis y el deterioro consiguiente en el que estamos viviendo ahora. Arquitecto Molina, sin caer en el alarmismo, se lo pregunto como una persona que conoce bien la topografía social en el país. Usted ha citado el caso de Patás, pero también ha enumerado otros lugares que ocurren el mismo riesgo de lo que ocurre en Patás, ¿no? Ha citado las zonas en el sur del país, en el norte del país, el caso de Piura, que usted lo conoce muy de cerca, ¿no? Donde cómo está avanzando. Escuchando lo que estaba pensando Piura. Claro, Piura, cómo avanza la minería ilegal en zonas como Lomas, Sapillica, Paimas, ¿no? Ayabaca, que son zonas de frontera además, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de extrapolar esta violencia criminal asociada a la minería ilegal a otras localidades. O sea, ¿ese es el riesgo latente que tenemos si es que no se actúa? Sin ninguna duda. Y no solo otras localidades rurales, nuestras ciudades. O sea, el paro parcial que está viendo de transportistas de esta mañana es en respuesta inmediata al último asesinato de un chofer mientras que estaba trabajando en su bus con gente dentro. Y lo que dicen en la televisión es que ese no es el único caso. Yo no había reparado que había habido choferes muertos en trabajos. Había visto que había habido asesinatos de choferes que los habían atacado en otras circunstancias,
pero hace algunos meses circuló un video que lo presentaban como si fuera peruano y era en realidad el caso de Ecuador, y parece que ya llegamos a la situación en la que estuvo en algún momento la República vecina del Ecuador. Y si permitimos que eso suceda, los delincuentes no tienen límite. Lo último que se está escuchando es que ya no solo es una banda de extorsionadores, sino son tres, cuatro bandas que se disputan entre ellas, extorsionando a la misma compañía de transportes. No hay forma que la economía se sostenga de esa manera. Tenemos que enfrentar el asunto. Eso significa una reforma integral de toda la cadena de justicia. Nuestra Policía Nacional tiene que ser recuperada. Nuestra Policía Nacional está absolutamente disminuida en su autoestima y en sus capacidades por la forma como el Poder Ejecutivo en los últimos años la ha traposeado e intervenido, por ejemplo, en los procesos de asumición de mandos, de altos mandos en la policía, sacando generales, poniendo generales, cambiando comandantes generales como si la policía fuera una especie de equipo de fútbol, y no se puede hacer eso. El Ministerio Público tiene que volver a recuperar neutralidad frente a los vaivenes de la opinión pública, de los intereses políticos. Hoy día tenemos un Ministerio Público que se mueve casi en función de la opinión pública, y necesitamos un Poder Judicial que modifique totalmente el concepto de los procedimientos de administración de justicia. Hace algunos años nos vendieron la reforma del Código Penal, pero la justicia sigue siendo farragosa, los casos demoran 8, 10, 12 años, justicia que tarda no es justicia. Tenemos que cambiar todo el concepto de la cadena, reforzar las capacidades de investigación y de inteligencia de la policía. El Ministerio Público, cuando decimos que dirige la investigación, es dirigirla, no hacerla. Hoy día estamos en una disputa porque el Ministerio Público quiere tener laboratorios de investigación criminal igual que la policía, porque han interpretado que ser el titular de la investigación significa que los fiscales son investigadores. Ese no es el entrenamiento que reciben los fiscales. Los abogados no son investigadores. El mejor caso es el señor Domingo Pérez, que acaban de anularle un juicio después de 10 años, y a mí me ha tocado, porque fui funcionario público, me han invitado alguna vez a contribuir con alguna información, un piso o varios pisos del Ministerio Público llenos de cajas de documentos. Esa es la mirada de un fiscal cuando investiga, no es descubrir, es acumular documentos. Tenemos que repensar toda esa cadena porque no está funcionando desde hace muchos años, y no vamos a poder resolver el problema de criminalidad si no recuperamos a la policía, digamos, independizamos, autonomizamos más al Ministerio Público y reformamos totalmente el Poder Judicial. Una de las acciones del crimen organizado actualmente y que ya se perciben en varios puntos del país es el control territorial, ¿no? Y ese control territorial está avanzando de manera peligrosa. Usted, con toda la experiencia que tiene, podría más o menos perfilar que parte de ese objetivo del crimen organizado es sacar a las empresas formales de las zonas, o sea, a través del miedo, a través de las acciones de violencia, para ellos justamente ya tener una participación directa en esos espacios territoriales. ¿Eso puede ocurrir? No creo que sea sacarlas, porque ellos viven de las empresas. Recordemos nomás comienzo del siglo XX en Estados Unidos, cómo era con las mafias en las grandes ciudades, ¿no? O sea, toda la actividad económica en las grandes ciudades estaba aterrorizada y pagaba cupos a las mafias. Es algo parecido, o sea, el crimen se basa en el terror, pero, digamos, la fuente de sus recursos es que las empresas operen, ¿no? Y el tema es que, claro, hay empresas grandes que pueden contratar enormes y muy costosos sistemas de seguridad y de vigilancia y de protección de sus ejecutivos, etcétera, pero todo el pequeño empresario, todas las empresas que representan a la gran mayoría de los peruanos no tienen esa capacidad, están absolutamente expuestos en zonas donde la Policía Nacional no aparece. Pasemos por cualquier comisaría en Lima, no vayamos a provincias. Los policías están metidos en la comisaría. O sea, transitan en los patrulleros por algunas zonas, pero no por otras. En la televisión todo el tiempo entrevistan a la gente y la policía pasa por acá. No, el serenazgo tampoco.
En ese vacío, en ese desierto de presencia, la presencia estatal es sustituida por la presencia de los criminales. Y esos criminales usan como instrumento a muchos jóvenes peruanos que no estudian, que no trabajan, que han perdido totalmente un marco de principios que limite sus acciones y que pueden matar a una persona, a un chofer de bus o a un bodeguero o a un mototaxista por unos cuantos cientos de soles. ¿Para qué? Para resolver una necesidad cotidiana. Puede ser inclusive, te digo, José, para comprarse unas zapatillas o financiarse la juerga del fin de semana. Por ese tipo de expectativa de consumo de corto plazo, puede haber un joven de 18 años que esté dispuesto a matar a una persona con total inconsciencia de lo que está haciendo. A mí me ha pasado en mi trabajo de campo interactuar con muchos jóvenes que por una serie de razones, la baja calidad de la educación, la fragmentación de las familias, etcétera, la pobreza, etcétera, etcétera, han perdido totalmente noción de los límites que tienen que controlar las acciones de una persona, o sea, cualquiera de nosotros, si no se pone determinados límites basados en principios, en valores, puede cometer barbaridades. La vida en sociedad es un sistema de límites que nos ayude a Claro. poder convivir unos otros sin estorbarnos. Pero si los chicos pierden total noción de barreras que no se pueden transgredir, pueden ser capaces con total inconsciencia de hacer barbaridades como matar a un pobre chofer de transporte público porque su empresa no quiere pagar cupos. Y estamos en una sociedad que incentiva la necesidad de dinero de corto plazo para el consumo. Todo le cuesta a la gente. En una ciudad grande nadie puede vivir sin dinero. Entonces, todos esos son factores que si el Estado no construye política pública para empleo, desarrollo económico, desarrollo rural, seguridad ciudadana, la sociedad se va a desbordar y vamos a comenzar a vivir como personas que necesitan algo y se lo arrancan al otro. No Da- podemos permitir esto. Las sociedades latinoamericanas, con toda la violencia y las desigualdades que tienen, eran sociedades donde la gente sabía vivir unos con otros, donde todos éramos capaces de expresarnos cariño y, y aprecio en la vida cotidiana. El Perú siempre ha sido claro. reconocido por los turistas como un país de gente que acoge, pero si vamos a permitir que nuestra sociedad se deteriore en sus patrones de convivencia como lo está haciendo, vamos a dejar de ser ese país donde era grato vivir, donde podemos soñar que vamos a tener mucho Así más es. turistas para que aprecien y visiten el enorme patrimonio natural, cultural, arquitectónico, arqueológico que tiene el país. Así es. Entonces, no es un asunto de que ya veremos cuándo. Tenemos que ponernos firmemente detrás de eso y con 40 candidatos o partidos que pretenden la presidencia de la República, descontemos a los 10 que están en el Congreso, que ojalá que los electores en el Perú los juzguemos no votando por ellos, quedan 30 pequeños partiditos asociados a una o dos Claro. figuras. De esa manera no vamos a resolver los problemas del Perú. Yo de verdad te digo, necesitamos ser conscientes que ya no será una alianzas electorales formales dentro de las horribles normas que ha aprobado este Congreso para limitar la competencia, pero sí una convergencia democrática de un conjunto de 10 12 partidos que se comprometan a respetar determinadas prioridades, no importa cuál de ellos llegue al Claro. Ejecutivo y al Congreso, y No, empujemos una verdadera reforma, una verdadera construcción de instituciones en nuestro país que respondan, que estén al servicio de la gente. Si seguimos en el plan que estamos hoy día de competir 30, le vamos a hacer el favor a alguno de los partidos mafiosos que hoy día están en el Congreso y tendremos 5 años más de deterioro institucional o si no, de una respuesta fácil, agresiva y autoritaria contra la gente de suspensión de derechos y entonces reemplazaremos la delincuencia común por la delincuencia del Estado. Entonces, por favor, uso la vía de RCR para que a quien me escuche, todos aquellos que pretendan o pretendamos seguir actuando en política, tenemos que ser conscientes que hay que construir una convergencia democrática, aunque no sea formal, pero sí un acuerdo político
de cara al Poder Ejecutivo y al Parlamento próximos, de que hay 3 o 4 cosas, como seguridad ciudadana, fortalecimiento de la capacidad de desempeño del Estado, mejora de la calidad de la educación, mejora de la calidad de salud, digamos, apoyo a la productividad agrícola, cosas que tenemos que hacer todos, no importa quién gobierne. Y de una vez sustituyamos a esos partidos mafiosos que solo tienen intereses particulares encabezados obviamente por Fuerza Popular. Muy bien, arquitecto Raúl Molina, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable como siempre. Ha sido Gra- un placer. Gracias.